¿Embarazada otra vez? ¡Qué decepción tan absoluta! Las palabras de Mara atravesaron el tenso silencio como un cuchillo de carnicero. Mi estómago se hundió mientras levantaba lentamente la vista de mi plato para mirar la cara burlona de mi suegra. Evan se movió incómodo a mi lado, pero permaneció en silencio como de costumbre. Mara continuó, su voz goteando desdén: otra hija, supongo. ¿Cuándo le vas a dar a mi hijo el heredero que se merece? Sentí que la sangre se me escapaba del rostro al recibir el impacto de sus palabras. Esta cena debía ser una celebración alegre por mi embarazo, pero Mara una vez más había logrado convertirla en una humillación. Madre, por favor, murmuró finalmente Evan, pero ella lo apartó con un gesto desdeñoso. No me madres. Eres tan frustrantemente sumiso como lo fue tu padre. Si no controlas a tu esposa, seguirá pariendo estos placeholders femeninos decepcionantes. Las lágrimas me picaron en los ojos mientras finalmente encontraba mi voz. Zoe no es un placeholder. Es nuestra amada hija, y este embarazo aún es temprano. No sabemos el sexo todavía. Oh, por favor, Mara puso los ojos en blanco. Con tu historial atroz, claramente es otra niña. Eres un fracaso como yegua de cría. El veneno en su tono me sacudió hasta la médula. La cabeza de Evan colgaba baja, aplastada por la reprimenda verbal de su madre. El dolor y la rabia ardían dentro de mí, pero sabía que defenderme era inútil contra la crueldad de esta mujer. Yo, necesito aire, logré decir con dificultad, empujándome hacia atrás de la mesa. Tenía que escapar antes de desmoronarme completamente. Mara se rió con desdén mientras me apresuraba a salir. ¿Huyendo otra vez? Típico. Me apresuré hacia el patio trasero, respirando el aire fresco de la noche mientras las lágrimas ardientes corrían por mis mejillas. ¿Cómo podía ser tan odiosa y despectiva conmigo? Se acercaron unos pasos, y me tensé, preparándome para otra andanada de insultos. Pero era Evan, su rostro grabado con tristeza y disculpa. Lena, lo siento mucho. Ella estuvo completamente fuera de lugar allá adentro, dijo suavemente, tomando mi mano. Sabes lo importantes que son tú y los niños para mí. No escuches su veneno. Aparté mi mano, de repente enojada por su compasión. Pero sí escuché, Evan. Durante 8 años, he escuchado sus constantes insultos y crueldades hacia mí, hacia Zoe. ¿Cuándo vas a enfrentar a tu madre de una vez? Los ojos de Evan se abrieron, luego se desviaron rápidamente. ¿Sabes cómo es ella? Nunca cambiará, murmuró débilmente. Sentí que algo dentro de mí se endurecía ante sus palabras. Por primera vez, vi verdaderamente la incapacidad o falta de voluntad de Evan para protegerme del abuso de su madre. En ese momento, la ilusión de nuestro matrimonio comenzó a agrietarse ante mis ojos. Mientras miraba la postura abatida y sumisa de mi esposo, me di cuenta con un temor creciente de que este patrón nunca terminaría. El control férreo de Mara sobre él era irrompible, y yo era el objetivo perpetuo de su necesidad destructiva de dominar. Cansada, me giré y me dirigí de nuevo hacia adentro, dejando a Evan solo con sus excusas cobardes. Sentía que esto era el comienzo de una espiral descendente ineludible que alteraría a mi familia para siempre. Si tan solo hubiera sabido entonces cuán devastadoras serían las consecuencias. La tensión colgaba espesa en el aire mientras Mara se alisaba la blusa de seda, una sonrisa autosuficiente jugando en sus labios. Lena, querida, tengo algunas noticias que pueden cambiar un poco las cosas, dijo. La miré con recelo desde el otro lado del mostrador de la cocina. ¿De qué estás hablando? Bueno, sabes lo preocupada que he estado por asegurar un heredero legítimo para mi hijo, comenzó con un tono de simpatía fingida. Una hija es encantadora, pero simplemente no sirve para continuar el legado familiar. Una furia hervía dentro de mí, pero me mordí la lengua. Después de la desastrosa cena de hace semanas, sabía que cualquier protesta sería inútil contra la retorcida agenda de esta mujer. Mara continuó,
así que tomé el asunto en mis propias manos para ayudar a resolver este delicado problema. Le presenté a Evan una joven encantadora, Sienna. Es fértil, devota y más que capaz de darle el hijo que se merece. Las palabras flotaban en el aire como un mal sueño, pero la mirada vindicativa de Mara me decía que esto no era una pesadilla. Era asquerosamente real. Tú, trajiste a otra mujer a nuestro matrimonio para tener un bebé con mi esposo, balbuceé, luchando por procesar las profundidades de su depravación. Oh, no seas tan dramática, se burló. Estoy haciendo lo que es mejor para el futuro de mi hijo. Has demostrado ser bastante incapaz en ese sentido. La crueldad casual de sus palabras me golpeó como golpes físicos. ¿Cómo podía alguien carecer tanto de empatía humana? Eres una bruja cruel y manipuladora, grité, incapaz de contener mi ira por más tiempo. ¿Acaso Evan sabe de este vil plan? Una sonrisa lenta y satisfecha se extendió por el rostro de Mara. ¿Por qué no le preguntas tú misma, querida? Como si fuera una señal, Evan entró en la habitación, flanqueado por una mujer delgada y demasiado maquillada que no reconocí. Sienna, supuse. La mirada de contrición avergonzada en el rostro de mi esposo lo decía todo. ¿Tú permitiste esto? Tu propia madre trajo a otra mujer a nuestro matrimonio para tener tu hijo, tartamudeé, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Evan no podía mirarme a los ojos. Lena, hemos hablado de lo importante que es continuar con la línea familiar, comenzó débilmente. Así que vas a dejar que tu madre prostituya a alguna cualquiera para conseguir lo que quiere, grité, sin importarme el lenguaje vulgar mientras la rabia ciega me dominaba. Las cejas de Sienna se levantaron en una indignación fingida. Evan finalmente me miró, su expresión endureciéndose para igualar la actitud insensible de su madre. Esto es por el bien mayor, Lena. Mi deber como hombre. Si hubieras podido cumplir con tus deberes de esposa adecuadamente, no tendríamos que recurrir a tales extremos. Sus palabras frías y ensayadas atravesaron mi corazón como dagas. Esto estaba realmente sucediendo. Mi propio esposo me estaba traicionando de la manera más humillante posible, todo con el entusiasta apoyo de su madre. Mara se rió de mi silencio atónito. No te preocupes, querida. Una vez que Sienna se reproduzca adecuadamente, podrás enfocar tu energía en mi nieta. No queremos que te sientas completamente inútil. Sus palabras encendieron una furia indescriptible dentro de mí que nunca supe que poseía. Con un grito primitivo, agarré el objeto más cercano, un pesado jarrón de cerámica, y lo lancé con todas mis fuerzas. Golpeó a Mara de lleno en su cara engreída, rompiéndose brutalmente y rociando sangre y fragmentos de cerámica por toda la habitación. Sienna gritó horrorizada mientras Mara se desplomaba al suelo, sujetándose la cara destrozada y aullando de agonía. Con el pecho agitado, me volví hacia Evan, viendo el shock y el miedo en sus ojos. En ese momento desenfrenado, supe que mi matrimonio se había desintegrado en cenizas. No habría perdón para esta traición suprema. Las monstruosas maquinaciones de Mara habían cortado directamente el núcleo mismo de mi mundo. Lo único que quedaba era la venganza. El silencio inquietante colgaba pesado en el aire mientras los lamentos de Mara finalmente se apagaban. Permanecí inmóvil, con los puños apretados, mirando la figura desplomada y ensangrentada de mi monstruosa suegra en el suelo de la cocina. Evan me miraba con una mezcla de sorpresa y miedo. A su lado, Sienna se encogía, claramente sacudida por mi arrebato pero aún aferrándose a su papel en esta sórdida farsa. Tú, maldita loca. La voz temblorosa de Mara finalmente rompió la tensión, llena de una combinación de dolor y rabia. Te veré arrestada por esto. Agredirme en mi propia casa. Tu casa, me burlé, incapaz de contener el repentino resurgimiento de la furia que se agitaba dentro de mí. Esta es mi casa, la casa que hice con mi esposo, el hombre que estás tratando de prostituir a mis espaldas como una especie de monstruo de madre proxeneta. Evan quedó boquiabierto,
atónito y en silencio. Incluso Siena pareció sorprendida por mis acciones mientras la gravedad de la situación se hacía evidente. Bueno, exigí entre dientes. Fírmalo y lárgate. Llévate a tu vil y traicionera madre y tu estúpida búsqueda del hijo, y simplemente vete. Te quiero fuera de mi casa, fuera de mi vida. Lentamente, aturdido, Evan tomó el bolígrafo y miró el acuerdo. Una pesada pausa pareció envolver la habitación mientras Mara y Siena observaban con expresiones combinadas, una mezcla de sorpresa y satisfacción enfermiza. Luego, con una mano temblorosa, Evan garabateó su nombre con trazos duros en los papeles, poniendo fin oficialmente a nuestro matrimonio con ese gesto frío y cruel, tal como su madre siempre había querido. Exhalando con fuerza, le arrebaté las páginas firmadas de su mano. Nuestras miradas se encontraron en un último, intensamente ardiente enfrentamiento. Luego me giré y subí las escaleras sin decir una palabra más, aferrándome a la prueba de mi mundo roto y preguntándome cómo podría volver a juntar los pedazos de mi vida destrozada. Los días siguientes pasaron en una bruma entumecida. Evan y su madre habían salido furiosos después de la confrontación, llevándose con ellos a su cómplice Siena. Un silencio inquietante descendió sobre la casa que una vez consideré mi hogar amoroso. Vagué sin rumbo, mi mente luchando por procesar la devastadora implosión de mi matrimonio. Lógicamente, sabía que firmar esos papeles de separación era el único recurso después de la traición imperdonable de Evan, y sin embargo, la abrumadora sensación de pérdida amenazaba con tragarme por completo en ocasiones. Zoe, nuestra hija de 8 años, parecía percibir la pesada tensión a pesar de mis esfuerzos por protegerla. Se volvió más callada, más pegajosa, su habitual alegría brillante se apagaba. «Mami, ¿dónde está papá?», preguntó una noche mientras comíamos en silencio. Me congelé, sin estar preparada para la pregunta. Parte de mí quería proclamar la fea verdad, que su padre nos había abandonado para perseguir una necesidad atávica de engendrar un heredero con otra mujer. Pero no podía destruir su inocencia tan completamente. Papá tuvo que irse por un tiempo, cariño, evadí, esforzándome por mantener mi voz firme. Por trabajo. Zoe frunció el ceño, claramente percibiendo mi angustia emocional. Siempre tan empática, igual que su madre. ¿Estás triste, mami? ¿Tú y papá pelearon? Algo así, bebé, logré decir, luchando contra el nudo que se hinchaba en mi garganta. Pero todo estará bien, te lo prometo. La mentira sabía a cenizas en mi lengua porque, en ese momento, no había manera de ver cómo todo podría volver a estar bien. Un golpe fuerte en la puerta me sacó de mi ensueño. Zoe levantó la mirada, con los ojos abiertos con algo parecido a la esperanza. ¿Es papá? Quédate aquí, cariño, dije rápidamente, levantándome para abrir la puerta con la aprensión enroscándose en mi estómago. Pero no era Evan al otro lado. En su lugar, un hombre elegantemente vestido con un traje caro estaba de pie con una carpeta nítida en sus manos. «Señora Reading», preguntó bruscamente, sin preámbulos. «Soy el señor Collins, un asociado de su esposo». Un puño helado me agarró el corazón mientras de repente sentía hacia dónde se dirigía esto. La separación había comenzado claramente las fracturas legales. «Mi firma ha preparado estos documentos para que los revise y firme», continuó el señor Collins, «todo negocios». Con hesitación, acepté el pesado montón de papeles, el temor asentándose como una piedra fría en mi estómago. Esto estaba realmente sucediendo, la sentencia de muerte de mi matrimonio. Después de la repugnante traición de Evan, mientras hojeaba mecánicamente la jerga legal, ciertas frases saltaban en una simplicidad dura: petición de disolución del matrimonio, declarado el convenio irreparablemente roto, división de bienes favoreciendo a la parte que da a luz al heredero masculino. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro al florecer una horrible realización. Esto no era solo un simple acuerdo de divorcio. Era Evan y su madre demoníaca usando su riqueza e influencia para despojarme de todo, mi hogar, mi vida, mi hijo, todo en la cruel persecución de su demente venganza por un heredero varón.
Tiene 48 horas para revisar y firmar estos términos, señora Reading, declaró el señor Collins sin rodeos. Después de eso, mi cliente buscará recursos más agresivos si no cumple. La amenaza inconfundible teñía sus palabras como arsénico. Los recuerdos de la violencia desenfrenada que corría por las venas virulentas de Mara pasaron por mi mente, el jarrón, el derramamiento de sangre de su imparable búsqueda para destruir cualquier obstáculo para el nieto que anhelaba. Mi esposo traidor y cobarde claramente se había aliado con su vil madre. No se detendría ante nada para apartarme de su vida por completo, todo por el pecado imperdonable de darle una hija en lugar de un hijo. Un sentimiento frío y muerto se asentó sobre mí, el último vestigio de nuestro matrimonio roto desmoronándose en cenizas amargas. No habría más lágrimas, ni más súplicas desesperadas o autoilusiones. Ahora estaba verdaderamente y completamente sola, excepto por mi pequeña e inocente niña observando con triste confusión desde la habitación contigua, el espíritu puro y brillante que se suponía debía ser mi mayor alegría. Pero en ese momento crudo, ella se convirtió en mi único salvavidas, mi razón inquebrantable para soportar la tormenta que se avecinaba. Me giré hacia el señor Collins, con la mandíbula rígida. Dígale a su cliente que después de 48 horas, puede esperar noticias de mi abogado, declaré con un tono áspero y sin emociones. Porque me condenaré si dejo que él también se lleve a mi hija. Con eso, cerré la puerta en la cara del abogado. Luego me volví y abracé a una Zoe confundida, sosteniendo su pequeño cuerpo como si fuera un chaleco salvavidas en un mar embravecido. No habría rendición, no importaba cuán viciosamente Van y Mara intentaran ahogarme. Por el bien de Zoe, encontraría la manera de mantenerme a flote y hacer que pagaran caro por sus pecados retorcidos. Las siguientes 48 horas fueron una confusión de determinación sombría. Sabía que el tiempo era corto antes de que Van y Mara intentaran despojarme de todo lo que apreciaba. Primero, aseguré a una abogada de divorcio feroz, Carol Ann Weston, fría, agresiva y con una reputación de devorar a maridos ricos y titulados como Evan. Este es uno de los casos más flagrantes y poco éticos de alienación de afecto que he visto, declaró Caroline con una fría furia después de que le conté los sórdidos detalles. Vamos a crucificar a este bastardo y a su medusa de madre. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza de que realmente podría sobrevivir a esta pesadilla con mi hija y con algunos fragmentos de dignidad intactos. Luego, reunir municiones, cualquier prueba de las malas acciones de Evan que pudiera ser aprovechada en la guerra que se avecinaba. Examiné los registros financieros, descubriendo que su empresa había estado filtrando dinero a una cuenta offshore durante años, malversación de fondos y evasión fiscal, comportamientos potencialmente criminales si se exponían. Leverage perfecto. Finalmente, arreglé la reubicación temporal de Zoe mientras la batalla legal se desarrollaba. Mi hermana Nina, una maestra de escuela primaria, vivía a 2 estados de distancia. Sabía que podía proteger y cuidar de mi dulce niña mientras yo luchaba en las trincheras. Cuando llegó el plazo de 48 horas, estaba lista, o tan lista como podía estar. El señor Collins llegó puntualmente, con la misma indiferencia despectiva que antes. Confío en que ha tenido tiempo suficiente para revisar los términos y llegar a una decisión amigable, declaró sin rodeos. En respuesta, deslicé la petición de divorcio firmada por la mesa, pero no la que él proporcionó. El montón de papeles llevaba la impronta de Carol Ann Weston, cada palabra minuciosamente negociada para un impacto máximo. Los ojos del señor Collins destellaron de sorpresa mientras escaneaba el documento no reconocido, frunciendo el ceño en desaprobación. Este no fue el acuerdo que discutimos. Mi cliente necesitará reevaluar estos términos. Estos son los términos, declaré fríamente. Me niego a ser intimidada o bloqueada. Cada acto nefasto, cada traición horrible tiene consecuencias. Deslicé el grueso dossier de documentación financiera por la mesa, observando cómo la cara del señor Collins palidecía ligeramente al comprender las implicaciones.
Las transacciones corporativas y legales de su cliente han sido rigurosamente catalogadas por contadores forenses muy creíbles, añadí con un toque de satisfacción vengativa. Cualquier intento de privarme de mis derechos matrimoniales legales y de la custodia de mi hija será recibido con la revelación pública completa de estos registros condenatorios. Dejé que esa amenaza colgara en el aire. El ego y la inseguridad de Evan sobre su reputación empresarial eran puntos débiles apenas velados, rasgos que su vil madre había explotado ansiosamente innumerables veces. Ahora era mi turno de aprovechar esa ventaja. El señor Collins mantuvo una cara de póker impresionantemente impasible mientras estudiaba la documentación, aunque un músculo se contrajo casi imperceptiblemente en su mandíbula. Quizás ya estaba calculando cuánto podría afectar esta batalla al bolsillo de Evan. Presentaré esta contraoferta al señor Reading en su totalidad, dijo finalmente, con voz tensa. Contingente a que estos materiales permanezcan discretos por ahora. Asegúrese de que así sea, dije simplemente. El reloj está corriendo para desvelar por completo su reputación y responsabilidad criminal. Con una inclinación de cabeza, el señor Collins recogió los documentos y se marchó, claramente tambaleándose por este giro inesperado de los acontecimientos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la más leve chispa de esperanza de recuperar una parte de mi vida y dignidad de las garras de Evan y Mara. Pero aún quedaba un cabo suelto vital por asegurar antes de que la guerra comenzara en serio. Me volví y recogí a Zoe en mis brazos, luchando contra las lágrimas frescas ante su expresión triste y desconcertada. Mami, dijo temblorosamente, ¿qué está pasando? Quiero que papá vuelva a casa. La acallé suavemente, acariciando su suave cabello. Lo sé, cariño, lo sé. Pero tienes que irte a quedar con la tía Nina por un tiempo, ¿de acuerdo? Por tu seguridad. Los ojos de Zoe se agrandaron ligeramente, captando la atención, pero asintió obedientemente. Mientras abrazaba su pequeña figura, juré en silencio hacer lo que fuera necesario para proteger el bienestar de mi hija, incluso si eso significaba inscribir su nombre permanentemente en el abismo que dividía nuestra familia. Habrá dolor y confusión, pero esperaba que eventualmente lo entendiera. Porque al final, ella era mi razón para luchar, mi razón para soportar. Y no dejaría que Evan y Mara ganaran. Me aseguraría de que Evan y Mara pagaran el precio máximo por sus monstruosas transgresiones. Una vez cruzada esa línea, no había vuelta atrás. La batalla de divorcio estalló con una furia que apenas podía imaginar. Evan y Mara claramente se sintieron despreciados por mi negativa a capitular y estaban decididos a aplastarme con una fuerza legal abrumadora e intimidación. Caroline demostró valer cada centavo, igualando la ferocidad del equipo de ellos golpe por golpe. Las acusaciones y exposiciones volaron en ambas direcciones mientras se desenterraban despiadadamente oscuros secretos. Mara lanzó una campaña pública de desprestigio, retratándome como una madre y esposa incompetente celosa del éxito empresarial de Evan. Nosotros contraatacamos filtrando detalles de su demente campaña para hacerle infiel a su propio hijo por un heredero varón. Fue un proceso brutal y devastador, pero me negué a ceder ni un centímetro, mantenida a flote por mi determinación de mantener la estabilidad para Zoe. Finalmente, después de 6 meses extenuantes, las cabezas más frías en el campamento de Evan prevalecieron en impulsar un acuerdo negociado, poniendo fin a las hostilidades antes de que más escándalos radioactivos explotaran por completo. Nunca olvidaré el pesado silencio que cayó sobre la sala de conferencias estéril cuando llegaron nuestros respectivos equipos legales. Evan entró, con los hombros cuadrados pero los ojos vacíos por la larga batalla. Luego Mara entró, su rostro aún llevando las cicatrices más leves del incidente del jarrón, retorcido en su característica mueca de desprecio. Sentí una breve emoción de satisfacción al menos por haber logrado marcar su insoportable exterior engreído. Se dispensaron los saludos, habiendo abandonado hace mucho tiempo tales cortesías. Fuimos directamente al grano.
Mi cliente está dispuesto a ofrecer una distribución completa e imparcial de los bienes maritales legítimos, siempre que se cumplan ciertas condiciones, declaró firmemente Caroline, incluida la renuncia permanente a las reclamaciones de custodia sobre la menor. Podía sentir la mirada ardiente de Mara quemándome. Sacrificar cualquier reclamación sobre Zoe fue la concesión más pesada, pero necesaria para asegurar su seguridad y sanación. Para su crédito, Caroline no se inmutó. Así como las garantías de que las circunstancias reproductivas no convencionales durante el matrimonio permanezcan selladas y no divulgadas, continuó, un golpe duro a la retorcida conspiración del heredero y una amenaza apenas velada sobre las posibles repercusiones criminales. Evan se movió incómodo ante la alusión. El ceño de Mara se profundizó. Si bien tales términos son altamente irregulares, respondió rígidamente su abogado principal, somos favorables a la distribución equitativa siempre que se otorgue inmunidad contra futuras acciones potenciales. Una pausa desagradable perduró. Sabían que sus maniobras financieras habían sido completamente expuestas y podrían poner en peligro no solo el negocio de Evan, sino también llevar a una posible encarcelación. Así que no tuvieron más remedio que negociar una supresión de toda la sórdida verdad. Las tornas finalmente se habían vuelto a mi favor. Por supuesto, siempre y cuando se cumplan los compromisos, los asuntos permanecerán sellados permanentemente, declaró Caroline, con su sonrisa de tiburón un poco demasiado amplia. La negociación continuó durante horas, dividiendo inmensos activos e inversiones hasta el más mínimo punto decimal. Pero al final, martillamos un acuerdo asegurado por ambos lados con un silencio mutuo y sostenido. Mara parecía absolutamente miserable, enfrentada a la rendición irrevocable del control sobre la vida de su hijo y la de Zoe. Aunque aún obscenamente rica, sabía que las concesiones representaban una profunda derrota personal, lo que alimentaba mi determinación. No espero felicitaciones, me dijo Caroline en un tono bajo mientras se preparaban los últimos documentos. Toda esta situación es en partes iguales repugnante e indignante. Pero mantuviste tu posición y aseguraste el mejor camino. Solo pude asentir con la cabeza, mi fuerza finalmente menguando después de la maratónica prueba. No hubo júbilo ni catarsis, solo la fría satisfacción de haber sobrevivido a esta batalla, de infligir alguna consecuencia a Evan y Mara por sus grotescas transgresiones y de asegurar un futuro de estabilidad para Zoe. Deslizando el acuerdo notariado por el escritorio, encontré la mirada furiosa de Mara una vez más. No vuelvas a poner un pie cerca de mí o de mi hija nunca más, bruja retorcida y malvada, dije, demasiado cansada incluso para disfrutar de su balbuceo impotente ante el insulto. Simplemente me levanté y salí, reuniendo los últimos restos de mi dignidad para forjar un camino en esta nueva y incierta vida. Quedaba un cabo suelto final por atar, y tenía la intención de cortar el último hilo de la ilusión de Mara con la máxima precisión. Con el acuerdo de divorcio finalizado y mi futuro financiero asegurado, finalmente pude concentrarme en reconstruir mi vida, nuestra vida, libre de la órbita tóxica de Evan y Mara. Mi primera prioridad era reintegrarme con Zoe. La pobre niña había sido trasladada entre parientes durante meses, mantenida a una distancia cautelosa del campo de batalla legal que se libraba entre sus padres. Solo podía imaginar la confusión y el dolor que debió haber sentido. Cuando Nena la trajo a casa ese primer día, Zoe corrió directamente a mis brazos, su pequeño cuerpo temblando con suaves sollozos. Mi corazón se rompió de nuevo al oír sus llantos apagados. Te extrañé mucho, mami. Estaba muy asustada. Lo sé, cariño, la consolé, luchando contra mis propias lágrimas. Te extrañé más de lo que puedas imaginar. Pero ahora está bien. Vamos a estar bien. Ella se apartó, su joven rostro aún tan inocente pero llevando una nueva pesadez. ¿Papá va a volver a casa? Un nudo se formó en mi garganta mientras estudiaba sus profundos ojos marrones, tan parecidos a los de Evan. ¿Cómo podía mentirle y al mismo tiempo privarla de esperanza? Papá no puede estar con nosotras más, cariño, logré decir con cuidado. Tomó algunas decisiones que van en contra de lo que creemos que es correcto.
El ceño de Zoe se frunció en confusión. ¿Hizo algo malo? En cierto modo, sí, suspiré, acercándola de nuevo. Pero no tienes que preocuparte por nada de eso ahora. Lo que importa es tú y yo y cómo avanzamos desde aquí, ¿de acuerdo? Ella asintió, pareciendo comprender la simplicidad de ese concepto a pesar de las complejidades subyacentes. En ese momento, juré preservar su inocencia, su confianza, de cualquier manera posible. En las semanas siguientes, comenzamos a reconstruir nuestra pequeña familia de 2. Con el acuerdo financiero de Evan, pude asegurar un nuevo comienzo, una acogedora casa de alquiler lejos de los restos destrozados de nuestro matrimonio, inscribir a Zoe en una nueva escuela y reorientar mi trayectoria profesional en comunicaciones de marketing. Poco a poco, las sonrisas y el calor comenzaron a regresar al exuberante entusiasmo juvenil de Zoe mientras nuestra nueva normalidad se solidificaba, ya no cargada por la corriente subterránea tóxica de disfunción que rodeaba a Evan y Mara. El único inconveniente vino cuando recibí una comunicación breve y mordaz de Sienna, la antigua amante de Evan, la mujer con la que él había intentado engendrar su heredero. Tu patético excusa de esposo volvió arrastrándose, por si te lo preguntabas, decía su mensaje con acidez. Pero una vez que probé su verdadero yo y esa suegra monstruosa, no quise ser parte de ese espectáculo de fenómenos disfuncionales. Incluía documentación que mostraba el exorbitante acuerdo que ella había exigido para preservar su silencio y desaparecer de nuestras vidas para siempre, un último insulto pagado con mi parte del acuerdo de divorcio. En lugar de ira, solo sentí lástima por la triste ilusión de Sienna de que había sido algo más que un peón desechable en los retorcidos planes de Evan y Mara. Y sentí que su mensaje tenía mucho más impacto para ellos que para mí, el fracaso y rechazo final de su desastroso complot de engendrar un heredero. De alguna manera extraña, sentí como si las últimas brasas desvanecidas de esa fealdad finalmente se hubieran extinguido, liberándome por completo para enfocar mi energía en nutrir y proteger a la familia que sí tenía, mi vínculo etéreo con Zoe. Aún había ocasionales arrebatos del campamento de Mara, grotescas rabietas lamentando su pérdida de control y nieta, pero simplemente sistematicé bloquear y contenerla, preservando la paz para Zoe a toda costa. Unos meses después del acuerdo finalizado, recibí un mensaje incómodo y divagante de Evan, de la nada. Sé que no tengo derecho a oscurecer tu vida más, comenzaba. Los escombros que quedaron atrás son enteramente mi vergüenza para soportar, pero espero que algún día Zoe entienda que a pesar de todo, la amé con todo mi corazón. Las palabras eran un eco vacío, un desesperado intento de validación o absolución después de que su cobardía destrozara nuestra familia. No me molesté en responder, centrada completamente en mi nuevo comienzo, porque la triste súplica de ese hombre roto por simpatía ya no podía alcanzarme, no en el santuario de tranquilidad y amor que había reconstruido alrededor de mi hermosa hija. No cuando sus viles acciones finalmente lo habían alcanzado, dejándolo completamente solo con su insoportable culpa. Los años pasaron con sorprendente tranquilidad mientras criaba a Zoe en nuestra nueva y pacífica vida. Hubo momentos de lucha y dolor, por supuesto, pero palidecieron en comparación con la constante toxicidad que pervade mi matrimonio con Evan. A medida que crecía y se convertía en una joven brillante y segura de sí misma, me aseguré de que Zoe entendiera las verdades básicas de lo que destrozó a nuestra familia, al menos lo suficiente para que reconociera la inherente disfunción en el sistema de valores de su padre y abuela. Nunca expresó resentimiento hacia ellos, sino una especie de lástima desapegada, una comprensión intrínseca de cómo su obsesiva búsqueda de un heredero destruyó cualquier posible vínculo. Me alegro de haberte tenido a ti, mamá, decía con una madurez más allá de sus años. Tú fuiste la única que realmente sabía lo que era importante, la familia, no las líneas de sangre. Sus palabras me llenaban simultáneamente de orgullo y profunda tristeza por la inocencia que se vio obligada a dejar marchitar a una edad tan temprana. Pero encontraba consuelo en saber que la había protegido del grueso de su crueldad. Hasta el día en que llegó ese post-scriptum sísmico, brutalmente teñido con la furia del karma. Era una simple carta certificada que al principio parecía inocua, pero la dirección del remitente,
una prisión de máxima seguridad, rápidamente enfrió mi sangre. Con manos temblorosas, la abrí para encontrar un mensaje escueto y contundente. Señora Reading. Lamento informarle que su exesposo, Adam Reading, ha sido encarcelado por cargos de crimen organizado corporativo, malversación y evasión fiscal relacionados con sus actividades empresariales. El lenguaje legal continuaba, pero mi visión se nubló mientras asimilaba el peso completo de la noticia. Evan iba a prisión por más de una década, su carrera y reputación completamente destruidas a raíz de esos cargos. Tal como había amenazado todos esos años atrás con mi evidencia oculta, un ataque termonuclear que esperaba nunca tendría que detonar realmente. Claramente, las autoridades habían profundizado en la secuela de nuestro brutal divorcio y habían descubierto todo el cráter de sus artimañas financieras. El retorcido placer que sentí se amargó al instante, reemplazado por una mezcla de desconcierto y algo peor, algo más profundo. Remordimiento y empatía que no quería sentir por ese hombre miserable. Porque, sin importar cuán imperdonables fueran sus acciones, sin importar cuánto mereciera el castigo, sabía que este desarrollo destrozaría completamente a Mara. Todo su mundo, toda su obsesión cancerosa por continuar el imperio familiar a través de un heredero varón, finalmente se derrumbaría sobre sí mismo. Con Evan encarcelado, ella estaría sola, desamparada, sus manipulaciones de poder reducidas a cenizas al fin. Intenté sofocar el pequeño brote de compasión que se agitaba dentro de mí, recordándome su crueldad sin límites, su disposición para destruir a mi propia familia. Sin embargo, persistió, el fantasma de la joven novia esperanzada que una vez fui, asqueada por la realización de que Mara se había condenado a sí misma y a su deseo más profundo a través de su misma búsqueda para obtenerlo. Su visión del mundo había sido su perdición. Las ramificaciones, por supuesto, se extenderían en ondas impredecibles. ¿Qué pasaría con su imperio inmobiliario y su riqueza con Evan tras las rejas? Y más urgentemente, ¿qué pasaría con Zoe? Estaba profundamente pensativa, releyendo la carta en busca de pistas, cuando se abrió la puerta principal y mi ahora adulta hija entró apresuradamente después de sus clases. «Hola, mamá». «¿Has sabido de?» Se detuvo en seco, al notar mi expresión pálida y alterada. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?» Tomando una respiración para tranquilizarme, le entregué la carta en silencio. Los ojos de Zoe recorrieron rápidamente el contenido, sus cejas se alzaron en incredulidad. «Dios mío. ¿Papá está en prisión?» Me miró, la sorpresa y el dolor palpables a pesar de nuestro largo distanciamiento de Evan. Me acerqué para abrazarla, acariciando su cabello como cuando era pequeña. «Lo sé, cariño, lo sé. Es mucho para procesar». Me abrazó fuertemente durante un largo momento, y pude sentir sus pensamientos revoloteando como sedimento en aguas turbias. Finalmente, se apartó, con los ojos resueltos y la voz firme. «Esto no cambia nada para nosotras, mamá. Sus errores, sus crímenes, son suyos. Hemos construido una buena vida más allá de sus errores y la locura de la abuela». Zoe apretó mis manos con fuerza, su cálida sonrisa brillando con ese espíritu resiliente heredado de su madre. «Tal vez esto pueda ser el fin de todo, un nuevo comienzo, libre de su sombra y del veneno de ella para siempre». La miré con un orgullo y amor crecientes, abrumada por la perseverancia sabia que ardía en sus ojos juveniles. Tenía razón. A medida que la onda de choque monolítica se propagaba hacia afuera, Evan tras las rejas, el mundo de Mara derrumbándose, nos manteníamos juntas en terreno sólido, libres e imperturbables. Quizás esto fuera la realineación cósmica final, ajustando las balanzas permanentemente. Abrazando a mi valiente y hermosa hija, sentí que las cadenas de esa oscura historia familiar comenzaban a desprenderse como la piel de una serpiente. Evan y Mara habían apostado todo en mentiras y ambición de poder, cavando sin darse cuenta su tumba compartida. Pero en su derrota, en su autodestrucción, había conquistado. Mi silenciosa resiliencia, mi vínculo de amor con Zoe había ganado la guerra generacional.
Mis últimas palabras, mientras su reino de privilegios se desmoronaba en polvo, eran las mismas que había gruñido a Mara hace tantos años. No vuelvas a poner un pie cerca de mí o de mi hija nunca más. Porque esta vez,